Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Edith Ortiz Díaz, trabajo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y desde hace ya 10 años que he estado trabajando las rutas de intercambio en la época prehispánica desde el Valle Central de Oaxaca hacia la costa del Golfo de México, hacia la llanura. En este caso, lo que vamos a tratar en esta pequeña cápsula es precisamente la importancia de Tuxtepec como nodo del entramado comercial en la época posclásica, es decir, ya la llegada de los españoles casi. Tuxtepec está localizado en una zona, podemos llamarlo así, privilegiada en el sentido de las antiguas rutas que la gente prehispánica tenía para llegarse de ciertos bienes. En este sentido, Tuxtepec, alrededor de 1480 y tantos, fue conquistada por los mexicas. Aquí habitaban distintos grupos como chinantecos, mazatecos y posiblemente popolucas, etc. Pero bueno, al ser conquistada, Tuxtepec se convierte en una especie de punto de referencia para los antiguos comerciantes del México prehispánico, especialmente de los mexicas. En este caso, Tuxtepec, mencionaba yo hace un momento, al estar en un lugar privilegiado, tiene oportunidad de tener muchas cosas que eran indispensables en la época prehispánica, que ahora tal vez ya no le tomamos tanto valor como era antiguamente: las plumas de algunas aves, algunos materiales propios de la región, el hule, etc. Y pues en este caso, los mexicas les interesaba llegarse de todos estos bienes. Estos, por ejemplo, las plumas eran objetos de lujo para usar y para adornarse. Y también, en este caso, como en Tuxtepec tenemos esta parte que les decía como de un nodo, de un entramado comercial. Aquí había lo que se llamaba una guarnición, es decir, había un grupo de mexicas viviendo aquí y tenían, aquí llegaban los comerciantes mexicas para irse hacia lo que sería la costa del Pacífico, bajando por el istmo, yendo hacia la costa de Chiapas, que antes era una zona muy rica en cacao, y bueno, les interesaba llegar a esta zona. Y también había la otra ruta que seguía a lo largo de la llanura costera del Golfo de México, y que llegaba hacia el sureste. Entonces, en este caso, Tuxtepec ha servido, les decía, en este caso, en la época prehispánica, como un lugar digamos, donde se reunían comerciantes. No sabemos exactamente si aquí llegó a haber algún tipo de mercado o un lugar de intercambio, pero pues bueno, la zona, les decía, es rica y tiene toda una serie de ventajas logísticas para las distintas rutas. Pero también Tuxtepec, en general la región de la zona chinanteca, era rica también en oro de río. En la época prehispánica, el oro no era considerado como un valor de cambio, es decir, como una moneda. Era un elemento más que se utilizaba para adornos, para hacer collares o pendientes o cosas así, pero no tenía un valor como el que nosotros le damos en la actualidad o cuando llegaron los españoles, que es decir, un valor por su propio material. En este caso, la región chinanteca se han encontrado distintos objetos manufacturados en la época prehispánica, algunas figuras incluso han sido llevadas a algunos museos. Y bueno, lo importante en este caso también es que también Tuxtepec, en la época prehispánica, llegaron a tributarle a los mexicas
algunos objetos de oro. Aunque si bien las investigaciones hasta ahorita no han sido, digamos, extensivas en el sentido de que ahorita pudiéramos diferenciar distintas técnicas de manufactura, sí podemos decir, por ejemplo, que entre lo que se fabricaba en los valles centrales en Oaxaca y lo que se fabricaba aquí, digamos, en la región chinanteca, encontramos una diferencia en cuanto a ciertos detalles tecnológicos. Hay algunas cosas que sugieren que, y en ese momento les estamos trabajando, que esta zona pudo haber sido un lugar de manufactura de objetos de oro. Les decía, el oro es de río, no es un oro de minas, es decir, es un oro que uno encuentra cuando se lavan los ríos, y da un quilataje no muy alto en algunos casos, pero sobre todo, les decía, no era un valor de cambio, era más importante en la época prehispánica, por ejemplo, el cacao que el oro, ¿no? O sea, ese sí tenía un valor mucho más significativo para la gente prehispánica. Y en este caso, bueno, en este momento estamos trabajando entre varios investigadores para poder discernir finalmente las distintas técnicas que se utilizaron para manufacturar objetos de metal prehispánicos. En el caso de los valles centrales de Oaxaca sí tenemos muy bien definido lo que serían los tipos de aleaciones, y para esta parte tenemos idea de que las aleaciones serían un poquito distintas. Hay algunas cosas técnicamente hablando distintas que son muy diferentes de los valles, y pues aquí, como les decía, en la zona chinanteca, en especial digamos en los valles que se encuentran digamos hacia la parte sur de lo que sería Tuxtepec, pues se encontraba, baja la sierra tiene, tiene un montón de cosas en el río, arenitas, etcétera, y va depositando estos pequeños como granitos o fragmentos de oro.